Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a Un Café con JJ, emisión que corresponde a este día, martes 20 de febrero del 2024. Hoy estoy más solo que Adán en el Día de los Suegros, porque resulta que Omar está operado, se está operando en este rato. Ya Omar debe estar ingresando al quirófano. Dijo que lo digamos nomás, ayer lo comentamos, es una vasectomía, el hombre muy responsable. Así que Omarcito seguro nos está viendo, que sea un éxito y que Dios lo bendiga, mi querido compañero, en este día 20 de febrero, que a propósito es el cumpleaños de nuestro compañerito, que quería que no me iba a acordar, Ángel Melgar, hombre cumplido y trabajador que está aquí. ¿Sí se acuerda, China? ¿Se acordó de eso o no? ¡Ey! ¿No se acordó? Bueno, acuérdese, hoy es el cumpleaños de don Angelito Melgar. Ya le estaremos poniendo su respectiva bulla más adelante, pero primero saludemos a todos los amigos que nos están escuchando en este momento en la radio Redonda, 99.3 FM estéreo en las provincias de Guayas y de Santa Elena. Asimismo, a quienes nos escuchan en este momento en Cocodrilo Radio 104.5 FM en la provincia de Loja, hermanos lojanos, un abrazo grande para todos ustedes. También a quienes nos están sintonizando en horario diferido de 6 a 8 de la noche en Radio Café de Manabí, 91.7 FM estéreo, a los amigos que nos sintonizan también en Chromaclick Televisión, en Sucumbíos TV, Canal 29, Rival Televisión de Vinces, Socu Canal 35 de Quevedo, La Voz del Agro y otros medios de comunicación que se suman. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Si nos está escuchando usted en www.laradioredonda.es, quiere decir que está en otras provincias o en cualquier parte del mundo. El abrazo también a quienes nos acompañan y nos ven en el canal YouTube Jimmy Jairala, al que invitamos a que se suscriban, puesto que las suscripciones son absolutamente gratuitas. Aquí nos puede ver y escuchar en YouTube con alta calidad. También los invitamos a que hagan sus aportes en este programa a través del Super Chat. Lo mismo el saludo para quienes nos ven en la página de Jimmy Jairala, en el perfil Jimmy Jairala en Facebook y en las redes sociales, tanto de la Radio Redonda como todos los días, como de Un Café con JJ. ¿Qué tenemos hoy? Mucha preocupación por inundaciones en Guayas, en Esmeraldas, en Manabí, y se prevé todavía mal tiempo para las próximas horas. Lluvias muy intensas. Anoche también en los sectores periféricos de Guayaquil, lluvias intensas, mucha preocupación. Hubo, por supuesto, asistencia de las autoridades correspondientes, pero las lluvias han sido feroces. En playas está todavía pagando los platos rotos de la inundación y también de tantos años de imprevisión, lamentablemente. Hay cantones de Manabí inundados, Jama, Chone, lo mismo que Esmeraldas. Inundaciones en estas tres provincias particularmente, que traen mucho pesar y muchas pérdidas económicas a los ciudadanos en general y también, por supuesto, puntualmente a los agricultores. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. ¿Qué más tenemos? Mañana estará en la Asamblea el presidente de la República, Daniel Noboa. Es un acto simbólico de entrega, de recepción de la bandera. Estará el presidente como invitado. Las reformas al COIP tan polémicas han quedado para el día jueves. Jueves se convocó a sesión para continuar el tratamiento de las reformas al COIP. Se informa que el Ministerio de Defensa ha logrado establecer que en todos los decomisos se ha alcanzado la cifra de $900 millones durante los operativos de los últimos días. Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis
dice temer por su vida. Respondió Tanya Varela para rechazar sus supuestos vínculos con la mafia albanesa y con la presunta protección de narcotraficantes. Víctor Arauz, excomandante de la Zona 8, sigue reclamando por que se afectó su buen nombre y justamente dirige su artillería contra la ex general Varela. Denuncia el asambleísta Carlos Vera Mora que en la madrugada de ayer a las 4 de la mañana su residencia en Manabí fue baleada. Ha recibido pues la solidaridad de sus compañeros del partido de las 6. La RC5 insiste en la aprobación del COIP con las observaciones, con el acápite aquel de que el CDIH también pueda ser juez en cuanto tiene que ver con las sentencias ejecutoriadas. Vamos a conversar también de ese tema porque además afirma que si se aprueba el COIP como ha sido recomendado en el informe, nos ahorraríamos la consulta, es lo que afirma. Bueno, el defensor del pueblo, César Córdoba, dice que en los últimos 4 años, los homicidios en los que los niños son víctimas han subido un 640%. Regresando al tema COIP, ya hay algunas ideas de viabilizarlo a través de la aprobación en 3 partes o en 3 bloques. Por ahí también hay asambleístas que dicen que en el informe que fue aprobado por unanimidad en la comisión les metieron gato por liebre y que había cosas que supuestamente no estaban. Lo mismo la exministra María Paula Romo, quien se opone a reformas hechas a la medida. ¿Qué más tenemos por acá? En su comparecencia en la Comisión de Transparencia y Control Social, la canciller dijo que no enviarán, ni donarán, ni venderán, ni nada de armas a países que estén en conflicto. Por supuesto, Rusia no será beneficiaria de la donación. Negada la extradición de Jorge Cherres por parte del gobierno de México. Negó la extradición y se esperan otras acciones para procurar que se recupere el dinero de la ISPOL, el resto del dinero de la ISPOL. El INEC dice que somos casi 18 millones de habitantes. Casi 18 millones. Y repetirles que serias inundaciones en Guayaquil, en 18 puntos de Guayaquil, playas, medio playas inundados. En el cantón Simón Bolívar, 12 recintos inundados. Esmeraldas lo mismo, Manabí lo mismo. Y bueno, otros puntos más, 6-12. Hoy, ¿a quién vamos a tener en vivo? Al doctor Osvaldo Moreno, analista político. ¿Por qué el doctor Moreno? Porque ustedes han escuchado que se está hablando de la unidad de las izquierdas. Esto lo proclamó el doctor Pedro Granja, que es precandidato del Partido Socialista, pero lo han repetido en varios años anteriores otros aspirantes a la primera magistratura. ¿Es posible esta unidad de las izquierdas? Veremos qué dice el doctor Osvaldo Moreno. Y el economista José Álvarez Campodónico, él es analista económico, se define como libertario, habla de la necesidad de privatizar las cárceles, como ocurre en algunos países, no muchos. Privatizar las cárceles. Vamos a ver de qué forma lo explica el economista José Alvear Campodónico. Bueno, toca entonces ahora revisar la pregunta, ¿cierto, Angelito? Que en su cumpleaños está trabajando solito. 6 de la mañana con 13 minutos, la que le dejamos ayer como tarea, que fue la pregunta siguiente. ¿Cuántos candidatos a la presidencia de la República cree usted que habrá en el 2025? Ahí los queríamos ver. Esto en la cuenta X de Un Café con JJ. Menos de 5, 14,5%. Entre 5 y 10, 53,7%. Más de 10,
22,4%, y no sé o no me interesa, 9,3%, un total de 214 votos en X, ex Twitter. Veamos en YouTube, 3.800 votos. ¿Cuántos candidatos a la presidencia de la República cree que habrá en el 2025? Entre 5 y 10, el 50%. Más de 10, 27%. Menos de 5, 16%. Y no sé, no me interesa, 7%. Revisemos ahora la pregunta que les planteamos para mañana, que es la que sigue. ¿Está de acuerdo con la decisión del Ecuador de no enviar material militar a países que tengan conflicto armado internacional, como lo aseguró la canciller? Sí, no o no sabe. ¿Está de acuerdo con la decisión de Ecuador de no enviar material militar a países que tengan un conflicto armado internacional, como lo aseguró la canciller? Sí, no o no lo sabe. Por acá, Angelito, estamos sin señal en el monitor este gigantesco. Bueno, y la pregunta que le formulamos a ustedes para que contesten en tiempo real desde este momento hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana. ¿Cree usted que el gobierno y los GATS han respondido bien a las emergencias por las inundaciones? Sí, no o no lo sabe. ¿Cree usted que el gobierno y los GATS han respondido bien a las emergencias por inundaciones y deslaves? Sí, no o no lo sabe. En el canal YouTube Jimmy Jairala y en la cuenta Jimmy Jairala en Facebook pueden contestar hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana. Bueno, ahora son las 6:16. Nos toca pasar revista a nuestros amigos que nos están saludando como todos los días y con el cariño de siempre. Y si es con poco cariño, no importa, porque aquí todo es bien recibido, sobre todo cuando se animan a hacer los aportes en el super chat. Vamos a ver a quienes tenemos conectados y si pueden reportarnos, por favor, qué novedades tenemos en cuanto al estado del tiempo en las ciudades donde están. Se los vamos a agradecer mucho. Hola a todos desde el transporte público gratuito en Luxemburgo. Ojo, gratis es en Luxemburgo. Giovanni Bello, los buenos deseos para Omar Jaén. Tony Rodben también. Euclides Parejas de Chone, Manabí. ¿Cómo están las cosas por Chone, Euclides? Infórmenos el estado del tiempo y cómo están las cosas en sus sectores, que es importante que se conviertan en nuestros reporteros. Rafael Guachamín, saludos desde Quito. Jorge Triviño, ve, mi amigo Jorge está viéndonos. Bendiciones desde Salinas, es el mismo Jorge que conozco, no que la foto está chiquitita. Bueno, ¿qué más? Maura Chingamero también está saludándonos desde Puerto Viejo, lindo día. Ojalá que haya también un lindo día en Puerto Viejo y que no esté lloviendo. Eduardo Vargas dice, buenos días, Yaguachi, toda la noche full lluvias. En Yaguachi, toda la noche lluvias. Está también Gonza Arboleda desde Taisha, Morona, Santiago. No se olviden de decirnos cómo están las cosas por sus sectores. Primo querido Tony Maruri, saludos. Playas bajo el agua, todavía inundado playas. Decía yo, y lo ratifico, qué pena tantos años de descuido, de desidia, playas. Lo que vimos ayer en playa fue verdaderamente lamentable. La gente cuántos bienes perdió, cuántos electrodomésticos, con el agua hasta la cintura, con las labores de los rescatistas. Una cosa espantosa verdaderamente lo de playas. Damián Armijo, saludos desde Cuenca. Carlos Homero dice buenos días desde La Concordia. Toda la noche sin luz en varios sectores del cantón. Vea usted, lo importante es que los amigos nos digan qué está pasando en sus sectores. Jorge Armijo deseándole también a Omar que salga bien. Carol Contón desde Durán. Cuéntanos, Carol, cómo estuvo la noche, si llovió o no llovió. Anoche fuertes lluvias en Guayaquil. Hilda Dolores Zambrano. El abrazo para Omar y para quien les habla. Gracias.
John Tinoco desde La Brianza, Italia, hermano migrante que nos sigue. Luis Francisco Quispe desde Santo Domingo. Giovanna Bernal desde el norte de Guayaquil. Déjeme darle una pequeña refrescadita a Facebook. Hoy nuestro querido compañero Juanito tiene que estar pilas porque voy a necesitar agua o jugo porque estoy solito, ya les dije. Bueno, y por acá dice lluvia en Durán, Carol. Carol nos reporta lluvia en Durán. George Fabio Sánchez, saludos desde Riobamba, donde intuyo que debe estar haciendo un frío riquísimo. En Puerto Viejo ya no llueve, o en este rato, dice Ulvio Solórzano, pero que anoche fue una lluvia torrencial. Edgar Logroño en Quito Norte, lluvia leve en Quito Norte. Y fundamental, seguimos por acá, todavía hay más personas. Katia Pinargotes de Salinas amaneció con una lluvia suave, suavecita nomás. Edgar Vargas dice que, ¿a quién le dice mejor antes esa pregunta? No sé qué dice Edgar. No, Eduardo, perdón, no te entendí. Julio Parra desde Puerto Viejo, también está escribiendo. Arnold Naranjo desde Guaranda, nos felicita por el periodismo objetivo. Nos esforzamos porque así sea, mi estimado amigo Arnold. Bueno, vamos a ver ahora a los amigos que se han conectado en YouTube. No estoy acostumbrado yo a saludar a los amigos de YouTube, pero buenos días, dice Mauro Tamayo desde La Serena, Chile. María Sole García, buenos días desde un rinconcito de Europa. Y Elsie Angulo desde Israel. Aquí es donde más se conectan los hermanos migrantes. Mayillo Orellana desde Países Bajos, qué belleza. Fortunato Maruri desde Playas, otra vez lluvias, otra vez se está desbordando el río Arenas, nos está diciendo Fortunato. Guillermo Navas, buongiorno ragazzi, saludos desde Sereño, Italia. Qué belleza los hermanos migrantes. Juan Marcelo, no es que los ríos crecen, sino que el país se hunde. Qué bestia, hermano, buena, muy buena. Desde Achupayas, confieso mi desconocimiento, mi estimado amigo, ¿dónde queda Achupayas? Admito que lo desconozco. Paco, buenos días al equipo desde La Haya, Países Bajos. Luis Cáceres, saludos de Mucho Lote en Guayaquil. Pablo Velastegui desde Villas del Rey, La Aurora Daule. El pana de Omar, Yomazo Salsa, Valencia, Los Ríos, viendo con harta lluvia desde ayer en la tarde, dice. Hugo Casanova desde el Lago Agrio. Pati Guarnizo, la pana de Noris, que ya no está con nosotros, pero nos está viendo. Saludos desde Machala, Paula Vera. Saludos cordiales desde el sector Juan Montalvo de Guayaquil. ¿Cómo están las cosas, Paula, en la Juan Montalvo? ¿Cómo anduvo el sector por la lluvia? Héctor Zambrano desde Quevedo. Gabriela Hidrobo desde Quito. Un saludo para Gabriel, un fan que escucha antes de ir a la escuela. Gabrielito, ¿cómo estás? Un saludo cariñoso de Omar, de Jimmy, para ti, de todo el equipo de Un Café con JJ. Darío Narváez está en Los Ríos, en la provincia de Los Ríos, nos tiene mucho afecto, gracias Darío por esas palabras. Carol Baque desde Manta. Omarcito le mandan a decir don Omar, ¿eh? Cristian Castro, el que no canta, desde España. Maribeni Andrade desde Calceta, la Sin Par, al empate Calceta. Camino al andar positivo desde Daule, capital arrocera del Ecuador. Lluvia y lluvia en Daule, nos está diciendo nuestro amigo que se pone como presentación Camino al andar. Fernando Vanegas de la Torre de Carapungo, al norte de Quito. Qué impresionante la cantidad de gente que se conecta en YouTube, ¿no? Tenemos 1.137 personas ya conectadas, pero suscríbanse. Por favor, pongan like también, que eso es lo que también necesitamos nosotros. Kevin Pérez desde Balsar, Alex Fernando desde el Puerto Francisco de Orellana en el Coca. Qué alegría que me ha dado leer tanta gente conectada desde diferentes sitios. Juan Marcelo dice Mayra Martínez. No es Mayra Martínez, Salazar. Mayra Salazar tiene otro cuaderno. Aldo Castro. Buenos días, Otilia Magdalena Jacome.
Buenos días. A ver, dice, Ucrania no se beneficia de la donación. Se equivocó mi estimado. No, no se va a beneficiar porque no va a recibir Rusia el armamento y tampoco era efectivamente para Ucrania. No era para Ucrania, lógico. Yo cuenta cabezas en Suiza y bueno, la cantidad es impresionante de las personas conectadas en nuestro canal en YouTube. Muchas gracias por esta generosidad al conectarse con nosotros. Bueno, a ver si hay alguien más que reporta el estado en sus ciudades. Cataleya Ríos desde Ibarra nos dice que está lloviendo. Empresa eléctrica, atención, Narcisa del Rocío Triviño. Ayúdenos con un pedido de la empresa eléctrica Monte Sinaí, Cooperativa 31 de octubre, están sin luz. Cooperativa 31 de octubre, no tienen luz. Patricio Alarcón desde Copenhague, Dinamarca. Nena Vivanco, buenos días. Enrique Carrillo, lluvia al sur de Guayaquil. Anabel Cecibel Tutibén en Los Vergeles. Toda la madrugada, lluvias, truenos y sigue lloviendo. Tom Delgado, sector Chivería, full lluvia. Qué bien, oiga, cómo se han convertido en reporteros, queridos amigos. Qué bueno. Luis Eduardo Saca desde Lorca, España. Le encanta el programa, a nosotros también nos encanta. Don Jorge Armijo, que a veces nos raya, pero nos quiere en el fondo, dice, dice que sigue lloviendo en las acacias. Lenín Grijalva saludándonos desde Toronto. Extraña su ciudad. Bueno, qué lindo que todos estén tan activos, sobre todo diciéndonos y repórtenos novedades porque estaremos informándolas. Bueno, toca comenzar la información. Ya les dije que estoy solito. Así que ahí vamos. El presidente Noboa subió un tuit respecto de la condecoración a José Delgado. A los ecuatorianos, como usted, por eso tiene y siempre tendrá mi admiración total. José Delgado ha ejercido por más de 3 décadas la labor periodística, no desde las salas de noticias o de redacción, sino desde la calle misma. Sin duda es un referente en el periodismo ecuatoriano, se ha impregnado en el corazón de los ecuatorianos, especialmente el de los guayaquileños, señaló Daniel Noboa cuando condecoró al comunicador José Delgado. Comienzan las convocatorias a sesiones por disposición del ingeniero Henry Cronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional, artículo 12, numeral 3, etcétera, etcétera, sesión solemne de la Asamblea Nacional. Esto es, ¿para cuándo es esta sesión? El miércoles, mañana. Miércoles 8 de la mañana en la sede que está ubicada en la 6 de diciembre y Piedradita en el Cantón Quito. El tema es la entrega del estandarte a la Policía Nacional mediante un acto muy sencillo en el que consta, por cierto, la intervención del presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Hablando de convocatorias, otra convocatoria más para el martes 20 de febrero a las 12 horas, sesión del Pleno, conocer y resolver el informe del acuerdo de asociación comercial entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica. Otra convocatoria, pero para el jueves 22 a las 11 de la mañana, para conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica, me salió como argentino, del proyecto nomás, de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Esto que es un debate que está para sacar chispas. La bancada de la Revolución Ciudadana se mantiene en su protesta por presuntas irregularidades en el censo y coyuntura, dice. Para hoy, 10 horas en los exteriores de la Asamblea, la bancada del RC5 va a hablar del censo. Operaciones militares en Ecuador han logrado decomisar más de 900 millones de dólares. El Ministerio de Defensa desempeña un rol fundamental en direccionamiento de las políticas de seguridad, etcétera, etcétera. Se han llevado a cabo operaciones de seguridad en diferentes zonas del país, logrando incautar droga, dinero, armas de fuego, armas blancas, alimentadoras, embarcaciones. En resumen, más o menos 900 millones de dólares decomisados. Resultado del trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la policía y otras entidades del Estado. En el caso Metástasis, Mayra Salazar
entrega a la Fiscalía una agenda con manuscritos. El abogado Leonardo Toledo Torres entregó a la Fiscalía una agenda para que sea conservada en cadena de custodia. Esto lo informaron ayer, pero fue el viernes. Se trata de una agenda de color negro, pequeña, según Toledo. Es un cuaderno con manuscritos que tiene información que contribuye a la defensa de la señora Salazar. Pidió que sea guardada en el laboratorio de criminalística. Además, Mayra Salazar ha pedido que la Fiscalía reciba su versión sobre el caso. Esto ocurrió el mismo viernes, fue una versión muy corta. Salazar ha asegurado que a partir del 14 de febrero, cuando había solicitado rendir su versión, recibió todo tipo de amenazas contra su vida, por lo que agregó no tiene las garantías para dar su testimonio y se negó a responder preguntas. Salazar está detenida en la llamada Casa de Confianza de Chillo Gallo en Quito y aseguró que en ese lugar se están dando movimientos inusuales. Relató que en un pabellón de este centro están 3 procesadas del caso Metástasis y que el día anterior a su versión ingresaron otras 12 personas sentenciadas por otros delitos. Sensible esta denuncia. 6 horas con 30 minutos. Víctor Arauz reacciona, dice, dirigiéndose a Tanya Varela, ahora le toca beber su propio veneno. Hay delitos que no prescriben, se refiere a Guillermo Lazo, se refiere a la Asamblea, se refiere a un montón de autoridades, pero sobre todo pues a la ex generala o ex comandante de la policía Tanya Varela. Mientras tanto, la ex generala Tanya Varela dice que respeta como el que más el rol que desempeña el periodismo, pero establecer supuestos vínculos sin contraste investigativo es vergonzoso y de principiantes, ha dicho. Ya ustedes deben saber, lo ampliaremos luego, que fue negada la extradición de Jorge Cherres, por lo cual Renato González, el titular de ISPOL, dice, además recordemos que Cherres está declarado prófugo de la justicia norteamericana por infracciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Por lo tanto, impulsaremos un nuevo pedido de extradición hacia Ecuador, el cual por los plazos seguramente deberá ser decidido por el próximo gobierno de Estados Unidos mexicanos y quizá el desenlace sea completamente distinto. Luego, Carlos Vera Mora, asambleísta de las 6, denunció que ayer en la madrugada, a las 4 horas, una de sus casas ubicadas en el norte de Manabí, dice, donde me encontraba descansando, fue objeto de disparos. Como un ciudadano más, pido atención e investigación a las autoridades de este hecho de violación directa con el incumplimiento de la entrega del Palacio de Justicia en Puerto Viejo. Mi labor de fiscalización en favor de Manabí no la frenarán. Él supone que es por esa denuncia. La bancada de las 6 inmediatamente, hay que reconocer que son bien reactivos. Nuestro rechazo a cualquier acto intimidatorio contra nuestros legisladores. Desde la bancada de las 6 y aliados nos solidarizamos con Carlos Vera Mora, asambleísta de Manabí, quien en la madrugada de este lunes fue víctima de un atentado contra su vivienda. Rechazamos todo acto de intimidación, etcétera, etcétera. Luego la CONAIE sube un post en estos términos: debemos tener un solo propósito, construir una gran unidad dejando de lado las parcelas de poder. Necesitamos unificarnos en un solo proyecto político que transforme el Ecuador, dijo Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. A propósito de la asamblea que tuvo lugar en Guayaquil, no sé si fue el sábado o el domingo, donde estuvo presente el doctor Pedro Granja, que pidió ser recibido, y habló de la unidad de las izquierdas. Así fue. Bueno, Danilo Palacios, ministro de Agricultura, dice que Rusia ratifica el levantamiento de las suspensiones a exportadoras del mejor banano del mundo. Esto tras una reunión técnica en la que Agrocalidad demostró que Ecuador cumple con las exigencias internacionales. O sea que ya vieron lo que decía este ciudadano. Esa pobre mosca, como era jorobada, no tenía nada que hacer y le estaban jorobando la vida. Rueda de prensa que convoca a Juan Esteban Guarderas para hoy a las 9 de la mañana en Avenida Chiris y Eloy Alfaro, sala de reuniones del edificio Chiris, junto a Maserati. Solicitud de renuncia al alcalde de Quito. Nacido más suave, ¿no? Solicitud de renuncia. ¿Por qué dice, ha invitado a esta rueda de prensa? Porque resulta y pasa que el juez
Joaquín Viteri, del TCE, en la causa de la infracción electoral incoada contra el alcalde Pavel Muñoz, ya señaló la audiencia para el 22 de febrero a las 10:30. Oiga, que andamos hechos una bala. Bueno, en la Comisión de Participación Ciudadana aprobó resultados finales de méritos y oposición de los postulantes del concurso público para designar al defensor público, defensor del pueblo. Los mejor puntuados son, apunte, Rodrigo Frías Toral, Byron Guillén Zambrano, Jorge Ballesteros, Inés Romero Esteves, Wilson Ortega Caicedo, Ricardo Morales Vela, Yolanda Yerobi Nogales, Margarita Gualotuña Cruz y Jorge Torres Farinango. Así es el tema. Lo mismo que el Consejo sostiene que los candidatos a vocal suplente de la judicatura de la terna enviada por la Defensoría Pública van a presentar ante el Pleno sus propuestas el 21 de febrero. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Nada que haga imposible que nos vayamos al corte para regresar con lo que volvió a decir Maduro de los altos comisionados de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Les dijo conspiradores, espías. Fernando Cedeño, asambleísta de la RC5, insiste en que las reformas al COIP evitarían la consulta. La canciller se ratifica en que no se enviarán, se donarán, se regalarán ni nada las armas consideradas como chatarra a Estados Unidos. Bien, vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. A probar, la vida es más sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Empanadas, hallacas, humitas, tortillas, pasteles y muchos platos más, solo con Maíz Sabrosa. Muchos platos más con una sola harina sana, rendidora y económica. Esa es harina Maíz Sabrosa. Yo por acá sigo
trabajando con mis reporteros, que son los televidentes y oyentes que me están ayudando, no saben cuánto, informándonos cómo están las cosas por sus barrios. Sierra Eco nos dice que al norte de Guayaquil, Los Rosales y la Carlomagno 2 veces se ha ido la luz. Anoche fuertes vientos, lluvia toda la noche hasta este momento. Saludo, me encanta este sobrenombre, Solo Papi y Punto desde Santo Domingo. Fausto Rodrigo Vaca, que nos saluda desde la ciudad de Ibarra. Amparito Torres desde Montreal, Canadá, dice, ¿sabe cuántos grados está haciendo en Montreal? 16 grados bajo cero. Usted que se queja del frío por ahí en Riobamba, en La Tacunga. 16 bajo cero en Montreal. Guillermo Gallegos desde Tumbaco. Eduardo Feijó desde Machala. Lluvia en Machala. Vea cómo nos reportan nuestros televidentes. Lloviendo en Machala. Irene Alquinga. Lloviendo desde la madrugada en Ibarra. Giovanni Bello. Lloviendo en Santa Elena. Pilas. Cuidado, ¿ah? Alex Cabeza saludándonos desde la hermosa y amada por mí, Riobamba. Bueno, interesante. Gracias por seguir reportando, queridos amigos, y seguirnos ayudando en esta cobertura. En Manabí se ha desbordado un río en el cantón Santa Ana. Vamos a ver imágenes. Se ha producido el desbordamiento de un río en el cantón Santa Ana. Ha arrasado con cultivos, y estas imágenes son de anoche del cantón Santa Ana, donde se nota el efecto nocivo de las inundaciones. Y aquí sí es bien difícil intervenir cuando ya se generan estos desbordamientos. Hay que esperar que se aplaque la furia del agua para poder intervenir, ¿no? Pero se espera que el GAT cantonal de Santa Ana, que la Secretaría de Riesgos y que por supuesto la Prefectura de Manabí intervengan en el momento en que se pueda ingresar con maquinaria. Y esto hay que también comentarlo para los televidentes. Cuando las situaciones son así, es inútil llevar maquinaria. Hay que esperar un poco que cese la fuerza del desbordamiento para poder entrar con maquinaria a trabajar. Pero suponemos que ya en estas horas debe estar llegando maquinaria de la Prefectura de Manabí, suponemos. Bueno, vamos a ver qué más ha pasado. Debido al fuerte temporal que atravesó Guayaquil durante 15 horas, se reportaron afectaciones en 18 puntos de la ciudad. Al menos 2 cuadras del bloque 21 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, quedaron anegadas producto de la precipitación. Según los habitantes, el líquido ingresó a 5 casas y causó daños en los enseres. Atribuyen la situación a la presencia de obras inconclusas. Y hay que esperar que estén esas obras para que nos dicen que con esas obras que nos están haciendo ya no nos vamos a inundar. Hay dengue, hay enfermedades con la piel bastante. En ese tiempo había hartas muertes por aquí. Entonces por eso que paralizaron las obras y ahora que han regresado. Un panorama similar se vivió en la segunda y en la cuarta etapa de la ciudadela El Recreo, en el cantón Durán. El colapso del alcantarillado pluvial y la presencia de basura pasaron factura a la zona. Eso es lo que falta aquí, alcantarillado aquí. Toda la agua que queda estancada, vea que ni se mueve. Toca salir así, con sandalias de caucho para mojarnos lastimosamente los pies con esta agua puerca. Tengo viviendo aquí muchos años y siempre ha sido así. Mientras que en el distribuidor de tránsito que une la vía Daule con la perimetral y en la ciudadela Las Orquídeas, en Guayaquil, colapsaron 2 árboles. En el último sitio, la estructura cayó sobre 2 vehículos y dejó sin energía eléctrica a cerca de 70 familias. Ya nos estábamos acostándonos para descansar y ¡blum! El árbol se nos vino abajo y nos dejó sin electricidad. En tanto, en el sector de Peca y Montebello, el aguacero afectó a comerciantes, conductores y estibadores. Los trabajadores no hay, hoy es domingo, ya estamos lunes ya y la gente no ha salido a trabajar por mucha lluvia. No hay venta, está todo adentro, ahí no hay comercio adentro. Solo unos 20 carrinas nada más por el aguacero. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Guayaquil soportó la lluvia más fuerte de este 2024, con registros máximos en el norte y noroeste.
De acuerdo a una evaluación del municipio, la precipitación duró 15 horas y provocó afectaciones en 18 puntos de la ciudad. Informó Jorge Salazar. En el Cantón General Villamil, Playas, donde sigue lloviendo, volvió la inundación. Fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Con el agua literalmente hasta el pecho. Para salir hasta sus lugares de trabajo debieron colocar una soga. La amarraron de lado a lado y de esa forma lograron superar la fuerza del río Arenas, el cual se desbordó. Pusimos para poder cruzar, tratar de llegar a nuestros trabajos, inclusive unos fuimos afectados, no pudimos salir porque la correntada fue más peligrosa. Así se encuentran más de 20 sectores en el cantón Villamil Playas, producto de la fuerza de las lluvias que ha soportado el litoral ecuatoriano en los últimos días. Las precipitaciones de este domingo dieron paso a la segunda gran inundación en menos de 2 semanas. Aquí, todo el pecho que llegaba en la mañana, antes que entramos, aquí, tuvimos que pasar por allá con una soga para poder ingresar hacia acá. No les quedó otra alternativa que sacar los pocos enseres que lograron rescatar, porque el resto, especialmente de madera o electrónicos, se dañaron tras la subida del caudal. Todos miles de dólares perdidos aquí. Y el año pasado fue lo mismo, este año, o sea, si el año pasado se perdió una parte, este año terminamos de perderlo todo. El alcalde del cantón realizó un recorrido con la finalidad de constatar de cerca los daños provocados. Estimo que habrán unas 1.600 familias afectadas, viviendas totalmente destruidas, personas y familias enteras atrapadas en sectores allá. Aunque no cuentan con albergues municipales, asegura que están tratando de brindar la ayuda necesaria para quienes debieron abandonar sus domicilios. Sí, habrán sus 300 personas. Estamos haciendo casas de acogidas, estamos entregándole lo que es la alimentación para que no tengan mayor complejidad, y de ahí viendo un lugar exacto donde nos pueden ayudar con la acogida de las personas. Informó José Morales. Suponemos que ya llegó ayer, digamos, personal de la Secretaría de Riesgo. No tienen casas de acogida en Playas. No hay dónde recibir a las personas damnificadas. Eso es sumamente preocupante, ¿ya? Sumamente preocupante. Ha habido tantos meses supuestamente de preparación y parece que en Playas no han tenido casas de acogida. No se esperaban semejante inundación. Bueno, mientras Angelito nos soluciona el problema técnico, como estoy viendo de color verde en un monitor, que eso tiene remedio, en el cantón Simón Bolívar, 12 recintos están inundados. Las lluvias sorprendieron principalmente a la zona rural del cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas. La alcaldía emitió un comunicado a primeras horas en el que daba a conocer que tras un levantamiento de información, habían confirmado afectaciones en 12 recintos. En uno de ellos, el Rosario, incluso se necesitó de la colaboración del cuerpo de bomberos para evacuar familias. Lamentablemente el río ya se desbordó. Tenemos albergues puntuales, aproximadamente 24 albergues. Con el pasar de las horas, la inundación también empezó a sentirse en la cabecera cantonal y desde el centro de monitoreo se coordinaban acciones inmediatas. El COE cantonal en su primera reunión analizaría si es necesaria o no la declaratoria de emergencia, pues este municipio no cuenta con recursos suficientes para enfrentar los embates de la naturaleza. Hoy tenemos otra noche de lluvias intensas, entonces estamos preocupados. Hoy decidimos qué vamos a proceder a hacer. Por supuesto, siempre lo he dicho, no, la falta de recursos son 4 meses sin asignaciones. No tenemos cómo enfrentar los estragos del invierno y nos sentimos preocupados. En la parroquia Lorenzo de Garaycoa, por ejemplo, hay una calle a orillas del río Los Amarillos que está por colapsar. La intervención en este sitio debe ser inmediata. Un carro casi se cae ahí y está peligroso que se lleve a la casa. Por ahora, para las familias más afectadas, la alcaldía distribuirá 200 kits alimenticios, informó Miguel Lajes. A ver, vamos a una internacional importante. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según la agencia AFP,
acusó el lunes de espionaje y conspiración a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que operó en el país hasta la semana pasada, cuando el gobierno suspendió sus actividades y expulsó al personal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se lanzó el lunes contra la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El organismo operó en el país hasta la semana pasada, cuando el gobierno suspendió sus actividades y expulsó al personal. Y luego se transformó en lo que denominamos un bufete, el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela. Venezuela suspendió al organismo de la ONU que manifestó su preocupación por el arresto de la activista Rocío San Miguel, acusada de terrorismo por su presunta participación en un supuesto plan para asesinar a Maduro. La gota que rebosó el vaso después de tanto hablar, de tanta paciencia, fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje, de conspiración, como lo ha explicado el fiscal general de la República, referida por los involucrados que están convictos y confesos en esto, y ellos salieron a calificar a la Fiscalía, al Poder Judicial y al país de manera abusiva. Maduro reiteró que Venezuela mantiene sus compromisos con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, pero dijo que hasta que no rectifiquen y pidan disculpas, la suspensión se mantendrá. Nos informa y nos ratifica Ángel Garcés que en Machala las calles están inundadas. Félix Romero desde Cuyabeno, Sucumbíos, lluvia por Sucumbíos también. A ver qué otra novedad en cuanto al tiempo. Fortunato Maruri dice que por lo menos ya con estos aguacerones ya estaríamos a salvo de los apagones. Full lluvia en Sauce 5, dice Yamil Sarmiento. Sigamos. En Radio Pichincha Universal, Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que se ha creado una campaña sucia con quienes proponen las reformas al COIP. Plantea en resumen que si se aprueban las reformas no debería haber consulta y nos ahorramos $60 millones. Así es, por eso dije yo que a confesión de parte, relevo de prueba, yo no sé cuál es el miedo, ¿no? Si usted ha actuado con verticalidad, ha actuado apegado a las normas del debido proceso, no se debería tener ningún tipo de temor, pero lo que se ha develado aquí es todo, incluso una campaña sucia, incluso hasta que lleva hasta el terreno lo personal de las personas que estamos en este caso proponiendo estas reformas, ¿no? Yo creo que aquí hay que verlo con mucha madurez, con mucha tranquilidad. Tanto es así que yo, en mi calidad de ponente, el día de la sesión, vista que había empantanamiento, mociono. Yo no mocioné la aprobación del informe de manera integral en el momento en que hice la presentación del proyecto. Esperé precisamente para ver, para que transcurra el debate y recibir observaciones. Y el asambleísta Tayano me propone en su intervención, me dice asambleísta Cedeño, le solicito que usted, como ponente, presente una forma de votación por secciones, por una votación separada. Y yo, acogiendo ese pedido, presento y divido en dos secciones. Uno, los articulados donde supuestamente había consenso, donde todo el mundo estaba de acuerdo, y puse en la sección 2 los artículos, en algunos que hay algunos errores, en el otro que causaban problemas, entre eso el artículo 79 del que estamos haciendo mención en cuanto al recurso de revisión, precisamente como una forma de viabilizar, ¿no?, que voten, ¿no?, sabiendo que de pronto en la sección 2 no íbamos a tener el respaldo que nosotros hubiéramos querido, pero precisamente como una forma de dar salida. Creo que en los recesos que hubieron mucha presión, ¿no? Esto es lo que yo presumo,
de sectores interesados de que esta reforma no se dé. Y dos, desde uno de los puntos y los articulados que está causando ruido, principalmente a la Fiscalía General del Estado, y por otro el Gobierno Nacional. Porque si se aprueba esta reforma, la consulta popular no tendría razón de ser. ¿Por qué? Principalmente en las preguntas. Porque gran parte de las preguntas que están relacionadas al tema COVID estarían resueltas con la aprobación de esta reforma legal. Entonces, por lo tanto, estaríamos gastando $60 millones de manera inútil, que bien pueden servir precisamente para fortalecer a la fuerza pública en su lucha contra el crimen organizado. Sigamos con este tema que no va a dejar de ser polémico. El asambleísta Yumbay de Pachacutic habla de una nueva moción para viabilizar la aprobación de estas discutidas y discutibles reformas al COVID. Hay otra moción. Debo decir que hay otra moción. ¿No? Se tiene que votar ahí tiene que el presidente recibir todas las mociones y someter a votación. Aspiramos que en esa votación gane obviamente esta moción que tiene las tres, que se ha dividido en 3 bloques. Ahora, esa moción de la que usted se refiere, ¿con cuántos votos cuenta? Es lo que habría que ver cuando ya se someta. Si ya hay una tercera, tiene que haber adelantado los diálogos. ¿Con quiénes aspiramos? están adelantando? Bueno, yo en estos últimos días no he hablado. En la semana anterior, precisamente cuando estuvimos sesionando, se habló con varios sectores y están de acuerdo en impulsar esta nueva moción que propicia obviamente la aprobación de estos incrementos de penas en ciertos delitos, el otro bloque que está dividido, aquellos que van a afectar a la justicia, van contra la Constitución, y otro bloque de disposiciones transitorias. Bueno, hay otros más, está Pachacuti, hemos hablado con ADN, con otras bancadas más, aspiramos que vaya avanzando. ¿Construir? También ha estado ahí. Y de hecho nosotros hemos hecho reparos a algunos pronunciamientos también de Construye. En ese marco hay que superar todas estas inconsistencias, estas faltas de comprensiones y unirnos por el país, básicamente por el país. Partido Social Cristiano también está. Bueno, hemos hablado también, pero yo creo que en el transcurso de esta semana se podrá ir visualizando cuál es la moción que más responde a las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano. ¿No se convocaría en toda esta semana? Vamos a ver, hasta el momento no tenemos ninguna convocatoria. Pedro Velasco, el asambleísta de Avanza, hizo una explicación de qué mismo pasó con esta historia de que el informe fue aprobado por unanimidad, después llegó a la asamblea y que resulta que había cosas que no se habían, supuestamente no estaban dentro del informe, y el informe no se aprobó y todos los etcétera más. Vamos a ver qué dijo el asambleísta. Es grave, Lenin, lo que pasó la semana anterior, el día jueves, porque nos pretenden al país hacer creer de que había un informe de mayoría, y nunca hubo informe de mayoría ni minoría. Hubo un solo informe votado por 10 asambleístas de todas las bancadas, absolutamente de todas. Y ellos ratifican todas las ilegalidades e inconstitucionalidades a las que nos hemos referido. Y para lavarse la cara en el Pleno pretenden decir que no, que ellos están de acuerdo en esto, que no están de acuerdo en lo otro, cuando eso debieron hacerlo constar por escrito en su informe, para que el país les crea, para el país que pueda tener confianza en su clase política, pero lo que han hecho es generar desconfianza y las dudas a las que todo el mundo tiene derecho a tenerlas. Es decir, ¿qué está pasando? Que el acuerdo inicial que tuvieron para captar las dignidades de la Asamblea, para repartirse comisiones, sigue funcionando en algunos casos. Y cuando el país se entera de estas barbaridades, como que pretenden recular, y eso no está bien. Y si no poníamos la voz de alarma en el día del Pleno, y si no reclamábamos por estas inconsistencias, estas ilegalidades, no pasaba nada, y tal vez el día jueves hubiésemos tenido estas más de 80 reformas que no abonan para la transparencia, para castigar al delito, los delincuentes, sino al contrario, abonarían para una metida de mano de la clase política a la justicia, y eso ya no puede seguir pasando en nuestro país. Tiene que haber total respeto, autonomía, que la Fiscalía haga su trabajo, que la función haga su trabajo, la función judicial, que nosotros nos dediquemos a reformar leyes, pero que valgan la pena. Yo les pregunto, y nos preguntamos ecuatorianos, estas 80 y más reformas de las que nos presentan, ¿cuál de estas son importantísimas como para decir, ah, caramba,
Bueno, caramba, ¿qué pasó con esto de que de pronto apareció carne con hueso mezclada? Dice el asambleísta de las 6, Otto Vera, que por las galletas aparecieron, les pasaron, supuestamente, lo dice el asambleísta Vera, temas que no habían sido revisados por la comisión. Un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que demandó de mucho trabajo, de mucho tiempo, de mucha concertación, de mucho análisis, de muchas revisiones. Y bueno, pues en la última revisión, que era más bien una revisión de forma, porque la discusión del articulado prácticamente ya había pasado, y lo que se necesitaba era darle los últimos toques respecto más bien a la forma, pienso yo, del informe de la Comisión de Justicia. No estuvo nuestro principal representante, que es el doctor Vicente Tayano. Tampoco eso es una excusa para que en un cambio de forma nos quieran meter gato por liebre, pero es la verdad, ocurrió. Pero hubo votación unánime, ahí lo votó el Partido Social Cristiano. Se votó, pues, se votó. Pero primero no se revisó, no se dieron cuenta. No, es que la revisión ya había estado hecha. La última reunión que se dio era para analizar simplemente, o sea, hacer una y no estaban esas normas ahí. No estaban, o sea, cuando hubo la votación unánime no estaban esas normas. ¿Cómo puede ir un informe votado? Ese es un tema que tiene que aclararnos el doctor Tayano, porque obviamente él tenía su alterna que estaba allá, y según algunos legisladores, porque estuvimos debatiendo ese tema, muchos que... Bueno, ahí continúa la explicación, pero en resumen, habría, hay que decirlo así, porque eso tiene que investigarse, se habrían agregado ciertos acápites que no estuvieron cuando se leyó el informe, pero eso tiene que investigarse, eso es fácil, ¿no? Eso hay que cotejar la información, las sesiones son grabadas, o sea que ahí hay vuelta. Para quitarle la espectacularidad a esto, señores asambleístas, si quieren aclarar el tema, pidan la grabación de cuando se leyó el informe que fue aprobado, donde constará los votos unánimes. Si hay algo adicional o le quitaron algo al informe, eso está grabado. Entonces ya dejémonos de tanta vuelta, que investiguen, que no investiguen, que metieron cosas, que sacaron cosas, que eso estaba, que no estaba. No, eso en la asamblea es imposible que pase sin desapercibido, quiero decir. Todas las sesiones se graban. En todas las sesiones se graba hasta cómo vota cada uno de los asambleístas. Si quieren saber la verdad en realidad y quieren constatar qué pasó para poder decirle a los ciudadanos, a ver, aquí está la prueba, vea, este párrafo no estaba y yo denuncio que este párrafo no estaba. O al revés, resulta que sí estaba, pero nos distrajimos y no lo habíamos escuchado. Esas cosas díganos mejor, pero ya dejémonos de tanta lámpara. Así que, clarito hablo. Eso se puede probar si quieren probarlo. Ya dejemos tanto discurso, y me refiero en general a todos los miembros de la comisión, porque todos votaron. Demuéstrenos si se votó realmente el informe completo o hubo algún desliz por ahí, por las anchetas se pasó algo que se ríe la China, que seguramente no fue tratado. Eso es facilito, así que déjense tanta lámpara, por favor. ¿Ah? Bueno, la exministra de Gobierno y líder del movimiento Construye, María Paula Romo, aseguró que el proyecto de reformas al COIP está hecho a la medida de la impunidad del expresidente Correa. Hay una clarísima agenda de impunidad y viene de un sector en particular, viene del sector del correísmo. Si bien es una agenda de impunidad para sus sentencias y sus líderes, empezando por Rafael Correa, la verdad es que la impunidad se contagia al resto del sistema, como ya lo hicieron con los habeas corpus de Jorge Glass. Creo que esto es muy importante, Fausto, porque no es solamente la afectación que se causa al buscar la impunidad de una persona o de un grupo de personas. Es que a partir de estas reformas y de esta manipulación le provocan al sistema de justicia ecuatoriano unas grietas, unos agujeros gigantescos por los que se siguen colando criminales de todo tipo. Ya lo vimos con el caso Metástasis y esta red de abogados y de habeas corpus que estaban también ahí, los de Jorge Glass, que distorsionaron todo el sistema.
A ver, veamos cómo está el tema de la advertencia meteorológica para las próximas horas. Esto corre hasta el 21 de febrero más o menos. Así está, mire usted el mapa y si nos está solamente escuchando, el nivel alto de riesgo está sobre todo en Guayas y gran parte de los ríos. En Guayas y gran parte de los ríos me refiero a lluvias, a precipitaciones diarias. En nivel medio está Santa Elena, Azuay, parte de Loja, parte de Pichincha, de Imbabura, de Bolívar, la que da hacia la cordillera. Y en nivel alto, no muy alto como lo están Guayas y los ríos, en nivel muy alto, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, una parte de Pichincha, El Oro, Loja, El Oro, el sector portuario, por decirlo de alguna manera, y Loja al sur. Así que así está la cosa. Ojo con las lluvias. Vamos al corte. Regresamos con el doctor Osvaldo Moreno, analista político, porque se está hablando mucho de la unidad de las izquierdas. ¿Es o no es posible? Lo conversaremos con él. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. A probar, la vida es más sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia de Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle si no tienes un tacho cerca. Guárdalos
hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Antes de la entrevista quiero presentar la nota de la comparecencia, un minutito nada más, 2 minutitos, de la comparecencia ante la Comisión de Transparencia de la canciller Gabriela Sommerfeld. Importante porque aseguró que Ecuador no transferirá armamento a ningún país que se encuentre en un conflicto bélico internacional. Durante su comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, anunció que Ecuador dio marcha atrás en el envío de armamento obsoleto hacia Estados Unidos. Esto tras los exhortos provenientes de Rusia para mantener la neutralidad ante el conflicto bélico que mantienen con Ucrania. El Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Sommerfeld aseguró que las sanciones comerciales al banano ecuatoriano no fueron motivadas por el posible envío de armamento a Estados Unidos, sino por problemas fitosanitarios acarreados desde el anterior gobierno. Conocemos que hubieron comunicaciones desde Rusia hacia el Ecuador a partir del mes de mayo del 2023 sobre inquietudes que tenían en temas fitosanitarios acerca del banano. Estas comunicaciones no fueron correctamente atendidas. La canciller también indicó que la decisión del presidente Daniel Noboa está enmarcada dentro de las competencias de soberanía del Estado y no generarán distanciamientos diplomáticos con Estados Unidos. Y este rato le puedo decir que tenemos excelentes relaciones internacionales. Miembros de la comisión saludaron la decisión del gobierno de no inmiscuirse en conflictos internacionales, precautelando así la estabilidad comercial. Lo importante es que de una u otra manera las decisiones se hayan tomado en pos de solucionar los problemas que han degenerado en una problemática comercial. La ministra culminó su intervención aclarando que ningún producto ecuatoriano, a más del banano, ha sido sancionado por las autoridades rusas. Informó Álvaro Terán. Doctor Osvaldo Moreno, analista político, amigo de esta casa, está con nosotros. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días, querido licenciado. Acá bajo una tormenta. ¿Por qué saludándolo desde el Cantón Daule. Ah, en Daule. Oiga, el tema de las lluvias, sí, un pequeño paréntesis meteorológico. Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, y hay todavía amenazas serias de lluvia durante las próximas horas. Y sí estamos viendo que hay sitios como playas, por ejemplo, donde al parecer no está preparado su gas municipal para enfrentar lo que se les ha venido. Qué pena. Bueno, ya, pero eso aparte. Vamos a la otra tormenta que se viene, y esa es la tormenta que se ha desatado a raíz de que el doctor Pedro Granja, invitado por la CONAIE, estuvo presente. Supongo que ese fue el procedimiento, o el Partido Socialista pidió que lo reciban, lo recibieron, y él habló en esa reunión, en esa asamblea en Guayaquil, de la necesidad de la unidad de las izquierdas. Cuestión que hay mucha gente que efectivamente la ve con optimismo, pero hay otros un poco más escépticos que ven lo difícil que es que las fuerzas políticas logren cohesionarse alrededor de una causa. ¿Por qué a usted siempre le he oído decir que es importante la unidad de las izquierdas? ¿Por qué cree usted que este es un momento adecuado para una unidad de las izquierdas? Bueno, reiterando el saludo a la audiencia de su programa, un saludo a usted, a todo el equipo, y bueno, y tratándolo de escuchar, porque tendrá que, quienes tenemos techo de zinc, cuando hay estas tormentas, es como escuchar un redoblante, un timbal y su voz, pero en todo caso entendí la pregunta, que creo que es acertada. A ver, yo creo que hay dos factores aquí, desde lo político, desde la ciencia política pura, digamos, y desde, digamos, aterricémoslo a lo local. Hay un factor que en ciencia política llamamos la teoría de las coaliciones. Laclau habla en algún momento del tema, también Sartori y la gran mayoría de politólogos. No suele ser muy, digamos, repetido o estudiado, pero me parece que el Ecuador es el país donde se ha aplicado con mayor certeza y sobre todo resultados.
Y si hay un sector de la política nacional o un sector ideológico o una tendencia que lo ha logrado con éxito, yo creo que son los movimientos del centro a la derecha. Es decir, tenemos ya el ejemplo de dos procesos electorales recientes donde esta unidad de fuerzas, aquí el tema sería determinar el momento, ha terminado dando resultados exitosos. Es decir, la derecha ha logrado hacer algo muy interesante. Y cuando hablo de derecha, hablo con no solo actores, digamos, no, todos los actores políticos, medios de comunicación, ciertos sectores empresariales. Y usted sabe, como politólogos, nosotros no hablamos ni bien ni mal, sino describimos actores políticos. Entonces, la derecha ha logrado con éxito, ha hecho de las primeras vueltas su primaria, con bastante éxito. Entonces, estas cosas, más allá de llorar al margen de a la orilla del río, de que el engaño, etcétera, etcétera, son cosas que se deben de aprender. Entonces, yo creo que si los movimientos de izquierda desean retomar el poder o volver al poder, me parece que es fundamental cometer acciones en ese sentido de organizar o ensamblar una coalición, lo cual no es difícil, peor con personalidades, imagínense usted con la personalidad del presidente Correa, de Pedro Granja, que son personajes, pues digamos, que tienen sus genios, no sé si esa sería la palabra, o sus maneras de poder manejarse. En todo caso, me parece que es fundamental que la izquierda logre esa articulación. Lo que habría que determinar es el timing, el momento, cuándo debería de ser. Si debe ser en la primera vuelta, yo creo que sería el momento, sin perjuicio también del otro lado y de los actores que juegan. Habría que ver qué pasa con el presidente Noboa. Mucha gente me habla, ¿se va a reelegir en primera vuelta? Lo veo hoy una posibilidad, ni siquiera segura, pero yo recuerdo el lazo de la vacunación. El lazo de la vacunación, que lo tratamos en estos micrófonos en más de una ocasión, era un lazo que tenía 75, bueno, según ese dato 90% de aceptación, pero en la gran mayoría de firmas que nosotros logramos revisar, bordeaba el 75% del presidente del lazo con la vacunación. Entonces, en un país como en el Ecuador, que la coyuntura te suele llevar, como el fenómeno del Niño, o las circunstancias pueden cambiar de un día para otro, o en un segundo, por cualquier tipo de situación, a veces incluso hasta con un asesinato, yo creería que hay que ver el momento en que la izquierda logra estos acuerdos, o por lo menos compromisos de respaldo en una posible segunda vuelta. Claro, ahora, doctor, siempre hay un problema, y esto es que cada movimiento o partido que se identifica como izquierda, el primer problema que atraviesa es que lo reconozcan como de izquierda. Y el segundo es que todos dicen tener al mejor vocero o al mejor representante o a la estrella y que debe encabezar esa gran movilización de la izquierda. Y allí se empantanan las cosas, porque está el doctor X, el doctor Y, el ingeniero Z y el abogado T. Caramba, ¿cuál es el mejor? Y todos dicen que su caballo es el mejor. ¿Cómo se hace para que se pongan de acuerdo? Usted me va a decir, con una encuesta. Yo le digo, ¿cuál? Porque tampoco es que tenemos un país donde a ciegas uno puede decir cualquiera no. Ese es un tema muy sensible. Incluso a veces me pregunto cómo hacen los politólogos para poder tener una encuesta confiable. Qué difícil trabajo. Dígame, doctor, ¿cómo ponerse de acuerdo en esto? De escoger al que vaya adelante, al Cid campeador. A ver, lo que sucede es que en la opinión pública generalmente nos confundimos, o la gente confunde lo que es un sondeo de opinión con una investigación. Partamos de ese punto, son dos cosas totalmente distintas. Yo entiendo que por un tema, no sé si de rating, no es la palabra, ¿no? Pero bueno, el rating es legítimo, pues no hay que sostenerse en el rating no es gratuito, el rating se genera por credibilidad, como lo goza que creo que es el medio de mayor audiencia de América Latina, por lo menos de acuerdo a la población del Ecuador en materia digital. Pero a veces confundimos lo que es el sondeo de opinión, es decir, la carrera a caballo, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, versus una investigación. Claro, yo puedo decir, Juan está primero con se me ocurre, 20%, pero Juan ya lo conoce el 100% de la población y tiene 60 negativos, se me ocurre. Y Pedro, bueno, hay uno que se llama Pedro, lo conoce solo el 20 y lo vota el 10. Es decir, que la mitad que lo conoce lo vota, mientras más gente lo conozca, más lo van a votar. O sea, es es un espejismo esto de las encuestas que se discuten en la opinión pública, que son realmente sondeos de opinión. Yo realmente, en mi ejercicio profesional, no es que confíe o no confíe, pero me sirven para trabajar las encuestas que podemos
controlar, controlar en el sentido de ver el proceso, que en el 99% de los casos son las que no se publican o las que no llegan a su WhatsApp, que suelen ser herramientas de una campaña electoral. Ahora, para mí hay dos fuerzas aquí fundamentales. La primera, indudablemente, el correísmo, pero que tiene un desgaste bastante fuerte en el sentido de una campaña. Primero fue una campaña de corrupción, más o menos como lo que le pasaba a Lazo con lo de Banquero. Bueno, con el tiempo, que usted le diga que tal fuerza se robó 70.000 millones cuando la masa monetaria del Ecuador son 35.000, es difícil que alguien se robe todo el dinero que existe en el país. Claro. Que de hecho es un mito que yo me encuentro en muchos países de América Latina. Pero ahora hay una campaña para declarar los narcotraficantes, que eso es más denso, más fuerte, ¿no? Entonces, por un lado tienes al correísmo que con todo y su desgaste es una fuerza que tiene estructura, y por otro tienes a Pachacuti, que hay que analizarlo con seriedad. El Pachacuti, sobre todo post-octubre del 19, donde surge Isa, Vargas, el mismo Yacu Pérez. Ese Pachacuti obtuvo la segunda fuerza parlamentaria, digamos, a nivel nacional en el 21. Ese Pachacuti fue la segunda fuerza nacional a nivel seccional en la última elección, en la del año pasado, en la del 23, en la de febrero del 23. Y ese Pachacuti, lamentablemente, por su crisis interna, creo que el trabajo de Santi fue extraordinario en el electoral, pero lamentablemente en el manejo político de administrar ese bloque parlamentario, lamentablemente las cosas no se dieron. Pero este Pachacuti de Churuchumbi y de Isa, creo que es más viable obtener un acuerdo electoral posterior en una eventual segunda vuelta de lo que lo podría tener con el Pachacuti, digamos, del ex coordinador Marlon Santos. Claro, ahora, a eso se lleva mi pregunta. ¿Usted ve a Pachacuti ya reconformado, fuerte, reconstituido, porque quedó muy golpeado con ese resultado de apenas 5 asambleístas? Ahora, con la presencia de aparente unidad, pues de Isa con Churuchumbi, ¿usted lo ve a un Pachacuti en capacidad de resurgir? Y sobre todo, ¿lo ve en capacidad de negociar con los mestizos? Porque eso hay que admitir que es un tema serio. Pachacuti, por ejemplo, ha dicho que antes de tomar su decisión va a tener 3 asambleas, una en Guayaquil, otra en Ambato, otra en el Oriente. Hasta eso se nos acabó, ya estamos en abril. Entonces, y hasta ese camino recorrido, nadie puede sentarse a hablar, pues. Entonces, dígame usted, ¿cómo ve eso que yo sí siento como un problema, la forma de democracia interna de Pachacuti? A ver, yo creo que es importante plantear un poco los Pachacuti, ¿no? El Pachacuti de la última elección es un Pachacuti que es como que enviaron al equipo B, digamos, ¿no? Al equipo alterno, porque no tenían candidato presidencial y justamente fue un Pachacuti producto de una crisis lamentable que tuvo el movimiento precisamente porque, como le planteo, no pudo administrar, digamos, ese espacio de poder, ese favor que le hizo el pueblo en la elección del 21, siendo la segunda fuerza parlamentaria y después teniendo la presidencia de la Asamblea. Ya sabemos la historia, lo que pasó con la señora Yori, Cerda y algunos actores más. Pero este Pachacuti, insisto, el de Churuchumbi, que tiene el primer desafío, creo que es repetir la dosis o la cuota de parlamentarios del 21, porque si no, Santi el resto de su vida le va a repetir. Yo sí puse esa más alta que tú. Y segundo, lograr administrar. Ahora, en el ámbito presidencial, efectivamente, a mí me parece que Pachacuti, tal como usted lo plantea, para poder un poco ampliar sus alcances, tiene que, uno, como usted acertadamente, creo que me lo dijo palabras más un poco, tener menos esa imagen de un movimiento étnico, ¿sí? que debe ser un poco más llegar a ciertos sectores, y lo que siempre hemos venido conversando, es decir, le hablo de mi caso, yo creo que he cuestionado el neoliberalismo desde todas las plataformas, desde los espacios hegemónicos de comunicación del mundo, he cuestionado el modelo neoliberal, y usted me ve que yo en mi vida he tirado una piedra contra alguien o contra algo. Entonces creo que no necesariamente es claudicar, llegar y escuchar a otros sectores, no sé si la palabra es más moderados, pero en todo caso creo que es importante entender eso de ahí, las clases medias, los sectores empresariales, que son fundamentales en el desarrollo del país, tanto como los sectores indígenas. Yo creo que uno de los errores que cometió Pachacuti, Yacu Pérez especialmente, en su primera participación, que tuvo un gran resultado, fue precisamente no entender que, del mismo modo que las grandes urbes o los candidatos de las grandes urbes no pueden prescindir, digamos, de las periferias,
tú desde las periferias no puedes prescindir de las urbes, y el resultado de Guayaquil para mí fue fundamental, más que por, yo no puedo hablar de un fraude, pero sí de ausencia de un control electoral sólido. Entonces, en ese escenario, este es un Pachacuti con distintos desafíos, y entre ellos, obviamente, lograr llegar a estos sectores, digamos, entre comillas, que le temen un poco a la postura de Isa o a ciertos sectores por su radicalidad, que es como lo interpretan. Habrá que ver, insisto, cómo logran proyectar sin claudicar al principio. Yo creo que no hay que confundir marketing político con comunicación política. La comunicación política es fundamental porque ahí es como logras de la mejor forma comunicar tus postulados. Claro. Ahora, una unificación o una unidad de las fuerzas de la izquierda sin la RC5, ¿usted la cree real? Porque la RC5 normalmente opta por ir sola. ¿Por qué? Porque tienen lo que yo he llamado hoy, y a lo mejor con razón, el síndrome de la traición. Entonces prefieren correr su carrera solos. Una izquierda unida sin la RC5 es izquierda unida. Mire, el que teme morir que no nazca, o que no viva, ¿no? Ese es un riesgo, obviamente, que se corre, y indudablemente el tema de Moreno. ¿Por qué? Porque lo de Moreno es un caso histórico que habrá que analizar después con más calma, porque Moreno, y esto es importantísimo, licenciado Ayala, Moreno hizo del juicio a Correa una política de Estado. Cuando tú haces el juicio a alguien, una política de Estado, obviamente el hacerlo implica hacerlo a cualquier precio. Y ya vemos un poco los resultados. Y ojo, yo no hablo de culpabilidad o inocencia de ningún actor político, sino de debido proceso, que es otra cosa. Entonces, en ese escenario, creo que es importante, obviamente, un frente de izquierda con el correísmo, indudablemente. Del mismo modo, el correísmo tiene que entender, de acuerdo a los dos últimos ejemplos, porque efectivamente creo que ha corrido con los candidatos más leales, indistintivamente de que si son buenos o malos, pero en todo caso, diría yo, es más fácil lograr un entendimiento con el Pachacuti de Chuluchumbi y de Isa que con el que tenía Marlon Santos o el de Yacu Pérez. Entonces va a importar muchísimo esa unidad, pero habría que ver, obviamente, si es que logran, y esto es importante, la derecha no gana elecciones solo por la oligarquía o por los medios. Hay que asimilar los errores, hay que analizar los hechos. La derecha creo que ha hecho las cosas bien, porque si no, no hubiera ganado con licenciado General. Entonces, claro, veamos si es la primera vuelta de esa coalición. Veamos también los otros jugadores. Si Noboa tiene éxito, por ejemplo, ojalá que lo tenga. Yo espero que bueno, después de estas novatadas, como el impasse innecesario con Rusia, que termina, a mí, mire, yo estoy bastante conmovido y preocupado de que los voceros de la seguridad nacional son los embajadores de las potencias. Ecuador, me siento en la firma del protocolo de Río de Janeiro, en manos de las potencias. Por un lado, un funcionario, un mando medio norteamericano va y mete la pata en los medios, por otro el embajador ruso. ¿Qué pasa con la soberanía nacional? A mí no me gusta el imperialismo ni ruso, ni chino, ni polaco, ni de ningún lado. Entonces veamos cómo le va a Noboa, que creo que en algunos ámbitos le va bien, en otros, como es la gobernanza, porque el éxito de Noboa, si Noboa es la principal opción, obviamente hay candidaturas como la de Topic, como la de, por ejemplo, si Noboa se apodera de la seguridad, ya no tiene sentido el Topic que conocimos en la campaña anterior. ¿Qué pasa con Sonny Holzner? ¿Qué pasa con Bucalón? O sea, hay muchas alternativas también desde el otro lado, de la derecha. Entonces, juegan muchos actores. Mire, el fútbol es muy parecido a la política en el contexto de que gana el que menos se equivoca y de quién lo ponen a correr en la cancha. Doctor, la última pregunta, y no sé si está, no es fuera de contexto, pero sí está fuera de libreto completamente. Imaginémonos un escenario que puede pasar. ¿Qué tal si Noboa no se lanza? ¿Qué pasa con el mapa político si Noboa decide, a ver, yo he sido un empresario exitoso, fui asambleísta, he llegado a la presidencia a los 33 años, qué sé yo, 32, porque está jovencito. Ya, ¿para qué quiero más? Ya he llegado a donde cualquier ciudadano quiere llegar. Ya no quiero pues ser candidato. ¿Qué pasa con el escenario político? Yo creo que el presidente Noboa está muy feliz en el cargo y aspira, y de hecho todas sus acciones, sus políticas, sus mensajes, y sobre todo, recuerde usted que el centro de la agenda o el leitmotiv de sus conversaciones siempre con organismos internacionales es su reelección. Lo veo complicado, pero suponiendo que, digamos que la esposa no lo deja, que a veces pasa, por favor, claro. Usted da fe. Le digo con humildad. A mí no me han permitido, hay una cláusula matrimonial en esta casa donde se me impide ser candidato a cualquier dignidad, pero en todo caso,
supongamos que Novoa no corre por el clima, por sus empresas, por su señora, por lo que sea o porque él no quiere. Bueno, pues yo creo que sería una gran oportunidad porque, mire, en política, los espacios no tardan en ser llenados. ¿Ya? Es el caso del mismo padre del presidente de la República. Cuando mucha gente me dice, no, que Oxider, que la nada, pero un momentito, pues el apellido Novoa lleva 35 años en la papeleta y no es tan aparecido como lo pinta. Este joven tuvo un paso por la Asamblea, creo que aceptable. Acuérdese usted cuando se fue a Rusia, que esto me pareció irónico después la crisis, o por lo menos estaba ese canal abierto. Entonces, suponiendo que no corra, que podría pasar, bueno, pues ahí la derecha le tocará articularse, que no le va a faltar ni cuadros, ni le va a faltar respaldo. Habría que ver también qué pasa al otro lado. En todo caso, retomando el centro de la conversación, creo que las fuerzas progresistas tienen que entender que no hay camino sin Pachacuti, no hay camino sin el correísmo, no hay camino sin Rabascal, no hay camino sin Pedro Granja, es fundamental. Y ojalá aprendamos de la derecha, haya un acuerdo, bueno, si no es posible en primera vuelta, un compromiso en segunda vuelta para que no existan estas figuras como el famoso nulo ideológico, que ya vemos cuánto le ha costado al país este retroceso que hemos sufrido en todos los sentidos. O sea, creo que hay que ver un poco cómo está el país en este momento y los resultados, digamos, de los últimos 2 gobiernos. Claro, siempre interesante hablar con usted, mi querido doctor. Un abrazo grande, gracias, muy amable. Gracias a usted, logré entenderlo porque escucho la lluvia sobre el techo. Un abrazo y un saludo a todos. Hasta luego. 7 de la mañana con 29 minutos fue el doctor Osvaldo Moreno, siempre muy, muy agradable y muy interesante conversar con un politólogo de su categoría. Bueno, vamos a continuar porque estamos con otra información de las que anunciamos en la apertura. La Corte Nacional de Justicia informó que México negó el pedido de extradición de Jorge Cherres, vinculado al caso Ispol. La Corte Nacional de Justicia informó a través de un comunicado que México negó la extradición de Jorge Cherres, quien era requerido por el presunto delito de falsedad de información en el caso Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, por sus siglas denominado Ispol. Esta decisión se fundamenta en que, para las autoridades mexicanas, no existe un tipo penal equivalente dentro de su legislación. Al ser esta resolución de carácter definitiva, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia informó que ha concluido el proceso de extradición debido a que ya no cabe ningún otro tipo de recurso, a lo que el director del Ispol, Renato González, respondió. Este pedido puntual, el proceso está terminado, como efectivamente lo ha manifestado la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, hay que recordar que hace pocos días pasó ya la instancia de juicio el tema de peculado por $216 millones. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que iniciemos un nuevo pedido de extradición por este delito que aspiramos si esté tipificado en el Código Penal mexicano. A Jorge Cherres, conocido como el Mago, se lo investiga en calidad de intermediario financiero. Él mismo se encargaba de las supuestas inversiones en la compra de bonos, algo que generó un desfalco de más de $900 millones en Ispol. En Ecuador no tenemos un solo detenido y tampoco tenemos hasta el momento un solo sentenciado. ¿Cuánto se ha recuperado hasta el momento? Aproximadamente $380 millones y hay que continuar en estas tareas. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Hay que comprender que al Ispol le atracaron por varios años, entre el 2013 al 2019, y las tareas de recuperación de esos recursos por lo menos nos tomará una década. Informó Valeria Navarro. La población actual del país se ubica este año en 17.9 millones de habitantes. Esto lo dijo el INEC. Este año el Ecuador registrará una población de 17.900.000 habitantes. El país experimenta una baja tasa de nacimientos, tendencia que se mantendrá para los años venideros. Así, de 16.900.000 habitantes, según el censo del 2022, pasaremos a 21 millones y medio en el año 2050. Nuestro país registra un crecimiento poblacional menor a lo esperado. Se proyecta un decrecimiento de la población infantil y adolescente. Sin embargo, se prevé un incremento
crecimiento de la población de adultos mayores. La tendencia de envejecimiento de la población se observa desde el año 2010, así se mantendrá hasta el 2050. En este sentido, las proyecciones del INEC muestran que la población de adultos mayores se triplicará hasta mediados del presente siglo, con 125 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años. Y esto, dicen, traerá repercusiones. Tenemos varios retos. Seguridad social. Van a haber menos jóvenes. Por ende, las reglas del juego, del mercado laboral, de la seguridad social, tienen que replantearse de forma urgente. Si no lo hacemos en los próximos años, podremos estar tomando decisiones incorrectas el día de hoy. Las cifras fueron presentadas por el INEC este lunes. Algo importante de destacar es el cambio de patrones de fecundidad. Los nacimientos disminuyen según los registros. En el año 2000 fueron 322.826 nacimientos. En el año 2010 fueron 334.364. Se estima que para el 2025 la cifra todavía disminuirá aún más a 260.448 y para el 2050 el alcance de los nacidos será de 230.036. Es decir, que si las proyecciones se mantienen, el Ecuador experimentará plenamente lo que en la actualidad reportan los países del primer mundo, donde la población envejece mayoritariamente y los nacimientos, en cambio, son porcentualmente menores. Un saludo para mi compañero Omar Jaén, si es que ya está a punto de ingresar al quirófano para su vasectomía. Está colaborando Omarcito a que las cifras de nacimientos bajen. Así que mucha suerte, mi querido Omar, mucha suerte. Vámonos al corte y regresamos en un ratito con el economista José Alvear Campodónico. Con él vamos a hablar de la privatización de las cárceles. ¿Es posible o no es posible? Porque a lo mejor hasta le significa un ahorro al Estado, ¿no? Ya regresamos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la Ciudadela Panorama del Cantón Durán. $7:37
harina precocida Maíz Sabrosa 100% natural, cero gluten. Maíz Sabrosa es el éxito de su cocina rápida, rendidora y económica. Es harina Maíz Sabrosa. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. José Alvear Campodónico está con nosotros. A él lo hemos invitado porque está promoviendo un tema que en algún momento se habló, que es el de la privatización de las cárceles, que es ni más ni menos que decirle a X o Y empresas de prestigio internacional: administre usted las cárceles como empresa privada. Esto tiene algunas implicaciones, no sé qué participación tendría el Estado, para eso lo hemos invitado. ¿Qué tal, José? Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días a todos los seguidores, un honor estar aquí. Bueno, ¿en qué consiste esto de privatizar las cárceles? Exactamente, ¿qué es lo que el Estado le entrega a esa empresa con experiencia internacional? A ver, partamos de los datos. El Estado gasta 89 millones de dólares en mantener cárceles. De los 89 millones de dólares, el 50% se va en alimentación, el otro 50% se va entre salud, en teoría, se va en mantenimiento y sueldos. Paralelamente a aquello, los familiares tienen que pagar un promedio de 250 dólares a la semana para que esa persona que está dentro no sea maltratada, tenga cosas para limpieza, tenga que comer, o sea, poco más esté protegido. Claro, o sea, eso es extorsión, ¿no? Exactamente. Tienes tú 35 cárceles, de las cuales las 35 cárceles, 21 están sobrepobladas. O sea, está todo mal. Y por último tienes a los señores del SNAI, que por un lado podemos pensar que son víctimas de los que viven adentro, ¿ya? Y por otro lado puedes pensar que son cómplices. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir con esta breve introducción? El Estado no lo está manejando bien. El Estado, primero, no tiene plata, segundo, es un pésimo administrador y tercero, podría pensarse que es un administrador corrupto. Ante esta situación, que es como que tú tengas a una persona con fiebre y le estás dando siempre la misma medicina, en este caso la medicina o la solución es el Estado, y no cambia la situación, estamos en la obligación de ver otras opciones. Entonces la otra opción, a la cual no hay que tenerle miedo, es privatizar. Claro, porque no puedes tener a las Fuerzas Armadas todo el tiempo metidas en las cárceles. Porque no es la función. La función de las Fuerzas Armadas es cuidar nuestras fronteras. Ahora, hay dos tipos de privatización. La que es completa, donde el Estado le da a la empresa privada la construcción, administración, trato, tratamiento y traslado de los PPLs, y la administración mixta, como se da en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo México, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Uruguay, donde la parte privada se hace cargo de la infraestructura, se hace cargo de ciertos protocolos y el Estado puntualmente del trato, tratamiento y traslado de los PPLs, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces no hay que tenerle miedo a la privatización, peor aún cuando estamos en un Estado que no tiene plata, Jimmy, y que tiene un sistema un sistema penitenciario que es bastante deficiente y deja mucho que desear. La empresa privada debe entrar bajo los lineamientos y supervisión que da el Estado y debe garantizarnos dos cosas. Primero, que no se nos van a escapar, como pasó en el último tiempo. Y segundo, que esas personas que están adentro van a tener realmente un sistema de rehabilitación. Está comprobado estadísticamente, Jimmy, que las cárceles privatizadas son más baratas, más eficientes, más baratas para el Estado, más eficientes, más humanas. ¿Por qué? Porque el porcentaje de reincidencia de esas personas que estuvieron ahí siempre fue menor. A ver, en este tema de la privatización,
¿cuál sería la utilidad, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es el negocio? Porque es un negocio, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el negocio de el que administra una cárcel privatizada? El que administra una cárcel privatizada cobra un canon por el número de personas que deben estar en ese centro. Se lo cobra al Estado. Se lo cobra al Estado. Ya. Pero no es que, o sea, el Estado es el que, tú sabes, tú fuiste funcionario público, el Estado es el que dice, este es mi presupuesto en función de esto y con estas condiciones, señores, abierta la licitación, recibo ofertas. No hay pierde. El que se embarca como empresario privado, ¿sabes cuál es la diferencia entre el empresario privado y el Estado? Que el empresario privado tiene que arriesgar su capital. Entonces no lo quiere perder. Es un negocio, obviamente. Entonces, si el Estado da ciertos lineamientos, da un marco legal transparente, serio y las reglas claras, el que se embarca ya hizo sus estudios de mercado, hizo su análisis de riesgo y sabe que con las condiciones que le está dando el Estado, si se embarca, va a ganar. Pero también nos va a garantizar a los ciudadanos esa tranquilidad de poder caminar por las calles sin saber que se escapó un fito. Ya, pero dar un ejemplo. José, y en esas cárceles privatizadas, el personal de, no sé cómo le llaman. El SNAI, vamos a decirlo, el SNAI. El SNAI privado, digamos. ¿Quiénes son? Son personal también privado, que responde a las orientaciones de los... Recuerda que minutos atrás hablamos de dos tipos de privatización. La absoluta y la mixta. En la absoluta, quien invierte y entra, obviamente pone todo. Es un proyecto llave en mano. Y en la mixta, tú negocias con el Estado, o mejor dicho, no es que negocias, el Estado te dice, mira, yo quiero que tú pongas esta parte, la tecnología, la infraestructura o la comida, yo me hago cargo del trato directo con los PPLs. Es variable el tema, pero no hay que tenerle miedo a las privatizaciones, Jimmy. Tú fuiste prefecto de la provincia y tú sabes que en la provincia todas las redes viales están privatizadas y si nos dan un buen servicio, nadie se queja, precio-calidad. A ver, José, pero ¿no crees, por ejemplo, que un proyecto como el que dices, o total o mixto, se lo podría aplicar a manera de piloto en las dos cárceles nuevas que está anunciando el gobierno que va a construir? ¿Por qué no? No hay que hacerlo, podremos entrar progresivamente, pero hay que empezar a probar nuevas alternativas, Jimmy, porque el sistema penitenciario en este país es deprimente, deficiente, peligroso y no da ninguna garantía ni a los que estamos fuera ni a los que están adentro. Adentro son verdaderas cárceles donde las personas que van ahí, si no se someten, salen expertos en delincuencia, terrorismo, y ese no es el sentido de un centro de rehabilitación. El Estado fracasó en esa misión. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la diferencia, José? Porque igual, desgraciadamente, en este país la corrupción ha calado tan hondo que nadie puede suponer o dar por hecho que porque esté privatizada vaya a ser una cárcel con una transparencia casi angelical y que nadie se va a corromper ahí adentro y que todos los presos van a ir a misa todos los días. ¿Qué nos garantiza una atención integral, adecuada, respetuosa y segura? Lo único seguro en la vida es la muerte, decía mi abuelita, Jimmy. Pero tienes que apostar a un nuevo modelo porque el que tenemos de toda la vida no funciona. Ahora, ¿cómo te aseguras o te garantizas o empujas esto a que tengamos un servicio eficiente? Simplemente dando parámetros, siguiendo procesos, haciendo mediciones cada tanto tiempo con representantes del Estado que puedan determinar que las cosas están funcionando bajo las condiciones que se contrató. Es la única manera, como se hace en la empresa privada. Pero dime una cosa, ¿y cómo haces tú para generar interés en las empresas que vengan interesadas en invertir en las cárceles, en nuestro sistema penitenciario, cuando las cárceles en Ecuador dan pena? Es que no te vas a hacer cargo de esas porquerías que están ahí. Ya. O sea, sería construir nuevas. Construir nuevas o entrar a reconstruir las que están ahí. Por eso te digo, es un proyecto que puede ser llave en mano donde el inversionista, si hay un marco legal transparente y serio, ya entra, invierte, arriesga su capital y obviamente se queda 20, 25 años como una concesión. Y después de eso lo puede entregar al Estado. Y el Estado verá si se quiere hacer cargo o lo quiere volver a renovar. ¿Y en qué países funciona el sistema? A ver, el 100% privado, ¿dónde hay? En ningún país. No existe. En ningún país. En Inglaterra manejan cárceles privadas y cubren el 30% de la población PPL
En Francia manejan cárceles privadas y cumplen el 25%. No, quiero decir de administrar el 100% de la cárcel. No. Entonces sí, en Inglaterra, en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Israel, en Latinoamérica es sistema mixto. Ya. Pero en los países anglosajones ha dado resultados muy, muy buenos. Y te repito, la data dice que la reincidencia de las personas que estuvieron bajo este esquema es mucho menor a la reincidencia de las personas que salieron de una cárcel que estuvo bajo el control estatal. Y se puede asegurar, por ejemplo, que si en este momento el Estado, como has dicho tú, invierte, que dijiste 87 millones. 89 millones de dólares. 89 millones de dólares. Con la misma plata o con menos plata se pueda privatizar el sistema penitenciario. Jimmy, si hay un marco legal, transparente y serio, que es lo que siempre ahuyenta a la inversión en este país, yo te garantizo que sí hay grupos que quieren. Bueno, ¿y cuál es ese marco legal que necesita el inversionista de afuera para que las reglas sean claras, que no te pongan letra chiquita que lo único que hace es boicotear la venida del empresario porque a quienes están dentro del Estado no les interesa o no les conviene porque se les acaba el negocio? ¿Nunca se ha planteado esta opción a los gobiernos o sí ha habido intenciones y se ha quedado en eso? Nunca se le ha planteado, Jimmy, porque lamentablemente siempre nos hemos manejado bajo un esquema estatista, centralista, que emula la religión del Estado. Por eso yo te hablaba minutos antes de entrar a esta entrevista de que hay una nueva corriente que viene naciendo que sí mira al empresario privado como un aliado estratégico y no como un enemigo, que es la corriente libertaria, que tarde o temprano hay que tomar las cosas positivas de todas las tendencias. Yo creo que la izquierda tiene cosas positivas, la derecha tiene cosas positivas, pero la corriente libertaria que hoy nace en Latinoamérica también tiene cosas positivas que hay que tomarlas a consideración, porque al final del día lo que tenemos que es empujar la carreta de este país, que está estancado, Jimmy, está estancado con problemas de inseguridad, con falta de empleo, con una mala salud, con una pésima educación, con una justicia que deja muchísimo que desear. Entonces, en algún momento tenemos entre todos que poner nuestro granito de arena y empujar esto hacia adelante. Claro, pero siempre se habla de menos Estado, ¿no? Cuando los candidatos a cualquier dignidad aparecen en la palestra pública, dicen que hay que reducir el tamaño del Estado, pero si casi el 90% es policía, profesores, fuerzas armadas, médicos, enfermeras. ¿Cómo reduces el tamaño del Estado? Concesionando, por ejemplo, refinerías. Ya. Por ejemplo, la de Esmeraldas, que no sirve para nada y que solamente la empresa privada entraría y metería 3.000 millones de dólares, Jimmy. Ya, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo, y de coletazo generas empleo directo, desapareciendo el Consejo de Participación Ciudadana, que a mi modo de ver no es lo menos participativo de la ciudadanía posible, es un organismo más político, desapareciendo, por ejemplo, ahorrando un poco, por ejemplo, Ministerio de la Mujer, Jimmy. Que no digo que desaparezca, ojo, pero debería ser una secretaría. Jimmy, tú fuiste prefecto, o sea, te vas a poner bravo con lo que voy a decir, pero de pronto desapareciendo también la prefectura. No sé, pues eso ya tienes que hablar con los prefectos. No, es que los prefectos no van a querer, pero desapareciendo la prefectura. Me has hecho acuerdo que eso has planteado, es decir, tú dices que esa labor debería absorberla, por ejemplo, el gobernador. El gobernador o los alcaldes. Es decir, a ver, o elegir gobernador con voto popular. Sí, pues, y que sea a cargo de la función de la persona. ¿Quién es el representante del Ejecutivo en la provincia? Jimmy, tienes que acortar el Estado de alguna manera. Ya. El mismo gobernador, que quizás no sea por voto popular, como es en otros países como Argentina, por ejemplo, que sea el delegado, pero que sea el coordinador de todos los municipios pequeños. Porque solo en prefecturas tienes 3.097 millones de dólares. Ya. ¿Qué plata que nos hace falta ahora? Porque tú sabes que el déficit del país hoy en día no es los 6.000 millones de dólares que el ineficiente Guillermo Lazo nos dejó. Son 6.000 millones de dólares más 5.000 millones de dólares de deudas al IES, prestadores y GATS, más 4.000 millones de dólares de deudas de aporte a capital, a deuda interna y deuda externa. ¿Y tú crees que los municipios pueden hacerse cargo del trabajo que hacen las prefecturas? A ver, yo te lo pongo de esta manera, Jimmy. Tú eres empresario privado, una linda empresa. Si tú arrancas, si tú no tienes plata, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cortarte, tienes que remangarte y tendrás que decirle al señor que está en control, ¿sabes qué? También tienes que ayudarme a limpiar la mesa en las mañanas, porque no tengo para contratar todavía una persona que me limpie la oficina. O sea, tenemos que darnos un baño de verdad. No tenemos plata y hay que empezar
Yo no digo sacar a los profesores, no digo sacar a los médicos, pero hay mucha burocracia que está de más. La burocracia, como siempre digo, para mí es como el colesterol. Tú vas al médico y el médico te dice, tienes colesterol bueno y malo, ¿ya? Ese colesterol malo es el que tenemos que empezar a sacar. Ya. Ahora, en el tema, a ver, con esto cerramos, porque no estaba previsto el tema de las prefecturas, pero salió. En el tema de las prefecturas, si tú dices que uno de los problemas es que hay una inversión de 3.000 y pico, ¿cuánto es que lo que el Estado inyecta a las prefecturas? 3.097 millones de dólares anuales. Igual, si tú le vas a dar esa competencia a los municipios, te van a decir los municipios, a ver, la competencia sin recursos no es competencia. Deme la plata. Igual esos 3.000 y pico de millones se los vas a dar a los municipios. Pero es que tienes que hacer un ajuste ahí, Jimmy. O sea, cuando tú quieras venimos y lo conversamos con un buen café como el que me invitaron, pero tienes que hacer un ajuste. Ahí tienes que hacer un ajuste. Es que no tenemos dinero. El país no tiene plata. Tenemos un déficit en rojo de 14.500 millones de dólares. De alguna manera hay que empezar a cuidar nuestra plata hasta que por lo menos lleguemos a punto de equilibrio. Y una de esas formas, por ejemplo, en vez de invertir 89 millones de dólares, dáselo a la empresa privada. Que se hagan cargo del problema. En el tema de las cárceles. En el tema de las cárceles. Bien. Gracias a José Alvear Campodónico por su comparecencia aquí. Son las 7:53. Déjeme continuar, José, con la información. Bienes y servicios que pagarán el IVA de 13%. ¿Sabes cuáles son? Estos son, y es desde el 1 de abril. Una vez que la ley para enfrentar el conflicto armado interno sea promulgada por el presidente de la República, Daniel Noboa, y se publique en el registro oficial, la nueva tarifa del impuesto al valor agregado pasará del 12% al 13%. Dicho tributo se comenzará a cobrar desde el 1 de abril y no en marzo de 2024 como se preveía inicialmente, debido a que el primer mandatario hizo una objeción parcial a la ley que aprobó la Asamblea el 6 de febrero de 2024. Lo anterior en función al artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dicha norma ordena que si la Asamblea no se allana al veto del Ejecutivo o no se ratifica en su texto, tal como ocurrió con la reforma de Noboa, se entenderá que el Legislativo se allana de manera tácita a la objeción del presidente, transcurrido un plazo de 30 días. De ahí que el Ejecutivo tendrá que esperar a que se cumpla el tiempo desde que presentó la objeción para enviar la ley a la publicación en el registro oficial. Los 30 días se cumplirían el 6 de marzo. Así la nueva tarifa debería comenzar a cobrarse al mes siguiente de la publicación de la ley en el registro oficial, es decir, el 1 de abril de 2024. El galón de las gasolinas como Extra, Ecopaís, Super y Diésel, así como los almuerzos, plataformas como Netflix y la reposición de tarjetas de débito, son algunos de los bienes y servicios por los cuales el consumidor deberá pagar más. Con esto, el Estado percibirá los ingresos adicionales por el alza del IVA recién en mayo de 2024, pues este tipo de impuestos es de declaración mensual. Además, la cifra final de ingresos adicionales que deje la ley dependerá de si Noboa decide que el IVA suba al 14% o al 15% de manera temporal, una atribución que también quedó abierta con la objeción parcial que presentó a la ley. El gobierno estimaba inicialmente que un aumento de IVA al 15% deje 1.071 millones por recaudación de marzo a diciembre del presente año. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Una vez que la ley para enfrentar... Bueno, el aumento de las lluvias está mejorando la capacidad de las hidroeléctricas. Sin embargo, SENACE prevé que la sequía del periodo 2024-2025 sea más agresiva que la actual. Si ya lo está advirtiendo el SENACE, hay que tomar las medidas con tiempo. Vamos a ver. Según el Operador Nacional de Electricidad SENACE, del 1 al 18 de febrero de 2024, las principales centrales hidroeléctricas han entregado 3.137 megavatios de potencia instalada, una cifra mayor a lo registrado en noviembre de 2023, cuando alcanzaban los 2.080 megavatios. En este contexto, pese a que aún falta un mes para que termine el estiaje en la cuenca oriental, las hidroeléctricas del país estarían funcionando al 90% de capacidad, gracias al aumento de lluvias en los 2 últimos meses, lo cual mejoró los niveles de los embalses, por ejemplo en Paute, donde subió a 1.986 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al reservorio de Mazar, el más grande del país, aunque los 2.133 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra actualmente es un valor ligeramente más bajo que el de enero, no ha llegado a números similares a los de noviembre de 2023. Cabe señalar que las precipitaciones permitieron la suspensión de los cortes de luz que iniciaron en octubre de 2023,
y que a decir del gobierno generaron pérdidas de $600 millones en el último trimestre del año pasado. No obstante, la preocupación continúa, pues según el SENACE, la sequía del periodo 2024-2025 podría replicar el escenario de racionamiento si es que no se toman medidas, pues dicho estiaje se prevé más drástico ya que empezaría 2 meses antes de lo común, es decir, en agosto. En tanto, se sigue esperando la emisión del reglamento a la ley energética. Tania Loor, Noticias Oromar. Ojo, recordemos lo que están diciéndonos en esta nota, que el estiaje del próximo año va a ser más severo. Están avisándonos el 20, fue ayer el aviso, el 19 de febrero del 2024. Mucho cuidado y nos vuelven a sorprender con que no teníamos previsto, que nos faltó plata para poner en acción, para reactivar las termoeléctricas, que la electricidad, que el costo, que arriba, que cuidado, ya nos están avisando. Habrá un estiaje peor entre fin de año y el principio del próximo año. Así que mucho ojo, mucha atención para no pagar los platos rotos. Como ya han de tener listo o no le han hecho nada a Angelito por el cumpleaños. No le hicieron nada. No hicieron un gráfico siquiera a sus compañeros. Ahí está. Como que yo soy caído de la hamaca. Obvio, pues si hoy Angelito cumple un año más de risueña existencia, nuestro querido camarógrafo y jefe de piso, don Ángel Melgar. Saludos para Angelito. Seguramente Katy, su hermana, está en Estados Unidos emocionada. Ya le ha de haber mandado varios mensajes. Un feliz cumpleaños a nuestro querido compañero Ángel Melgar. El puntual, voy a decir, el puntual Ángel Melgar por un día más de vida. Angelito, un abrazo grande. Vamos a ver el resultado del sondeo. La pregunta era la siguiente. ¿Cree usted que el gobierno y los GATS han respondido bien a las emergencias por inundaciones y deslaves? En YouTube, que sí, el 14%, que no, el 68%, no sé, el 16%, total 1.300 votos. En Facebook, de un total de 568 votos, que sí, el 13%, que no, 60%, no sabe, el 27%, total del sondeo, 1.868 votos. Y exactamente a las 8 de la mañana concluye esta emisión y mañana estamos de regreso junto con Iglú, porque creo que todavía estaré solo, a las 6 en punto. Que tengan ustedes un buen día y las dejamos con harta pelota. Ellos sí saben de fútbol.